Buenos días, profe. Muy buenos días, Valentina, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Buenos Bien, señor. días, Muchas ¿me están gracias. oyendo bien todos los alumnos? Sí, Perfecto, señor. doctor. Lo escucha muy Sí. bien. Señor, Bueno, magnífico. Eh, Al principio una incomodidad porque no entraba la contraseña, pero bueno, gracias a Dios. Bueno, de todas maneras, yo no sé si todos me conozcan, habrá algunos que sí, otros que no. Mi nombre es Edgardo Altamar de la Rosa. Hasta hace unos días fui decano de la facultad. Me reemplazó la doctora Uribe y ahora me dedico a lo que me gusta, que es la cátedra, porque la parte administrativa es un poquito, mientras que la clase es una delicia, una satisfacción por estar con ustedes. Reciban pues un cordial saludo. La materia es Derecho Civil, Sucesiones. ¿Por qué sucesiones? Porque fue Justiniano quien nos dijo en su obra, la obra cumbre de él, que el derecho debía estudiarse por libros. Y el último libro que se estudia es el libro de las sucesiones. Entre otras porque ya están más gorditos, están como mejor, en fin, mejor preparados. Entonces la última materia es sucesiones. Esto es una materia, pues, teórica. La parte procesal la van a ver ustedes cuando vean el derecho procesal, si no fue que ya la vieron. Y esa parte del derecho procesal está en el Código de Procedimiento General del Proceso, en los procesos declarativos. Pero ya se llaman procesos verbales, porque todo lo que era proceso ordinario pasó a ser competencia de los procesos verbales, pero ya lo verán. ¿Ustedes ya vieron Derecho Procesal Civil Especial? Sí, señor. Sí. Vieron el proceso de sucesión, ¿cierto? La parte procesal. Bueno. Aquí vamos a tener que hacer algunas lecturas sobre temas importantes y que desarrollar pues la temática de la materia. Esta es una materia muy extensa. Yo la he dividido en capítulos y cada capítulo puede tener unos 20 temas. Entonces son 20, 40, 60, 80, 100 temas. Terrible, ¿no? Pero trataremos de ver lo más que se pueda en este espacio tan corto. Vamos a hacer un parcial escrito. Esas preguntas las haremos el día de la evaluación. Entre otras, le voy a pedir el favor a Valentina, que es nuestra monitora, que no solamente me ayude a llevar el parcelador, sino también a controlar este número tan grande de alumnos. Ustedes son 72 por lista. Hasta ahora hay 72. Entonces, Vale, me ayudas a controlar la asistencia. Vale, profe, perfecto. De pronto la lista que te enviaron no está actualizada porque nosotros actualmente redondeamos en los 55, 50 personas. Entonces, usualmente las listas que envía la universidad tienen como 20 personas que ya no ven clase con nosotros o que incluso nunca la han visto. Por eso el volumen, pero somos más poquitos. Bueno, mejor todavía, porque aquí tengo la lista que me mandan y empieza con Ventral, Ladino, Luna, Geraldine y termina en el número 72 con Benavides Hurtado Guillermo. Entonces, por listado son 72.
Sí, profe, digamos, la primera persona está con nosotros, pero para ilustrarle, por ejemplo, la última persona que su merced mencionó fue una persona que vio una materia con nosotros el último módulo, pero ya no está con nosotros. Bueno. Entonces, no sé si su merced tiene esa lista digital y vía correo o por WhatsApp, su hija me la puede hacer llegar y yo la actualizo. Le tacho las personas que no están viendo clase con nosotros Ah, para que su magnífico, merced gracias, vale. quede un Entonces yo te poquito voy a más. hacer llegar esta lista que dice jornada diurna y ahí están los 72. Yo te la hago llegar, claro que sí. Bueno, entonces vamos a ver por capítulos y cada capítulo tiene sus temas. El programa está pues ya colgado en la universidad. Para no asustarlos, vamos a ver por capítulos y yo voy tomando, siguiendo pues el programa, pero uno tiene también como derecho de organizar lo suyo. Vamos a ver dentro de cada capítulo los puntos más importantes. Cada capítulo puede tener 9 puntos, 9 temas, pero algunos no se verán porque no son tan importantes como otros. Bueno, entremos en materia. Yo veía un programa en televisión en estos días de un profesor que estaba dictando clases y el alumno estaba acostado, estaba metidito en la cama, bien abrigadito y, en fin. Yo veo muchas fotos de ustedes estáticas. ¿Será que no se mueven? A ver, yo quiero ver que se muevan. No, están estáticos todos. Bueno, Juan Sánchez, luego que se mueve. A ver, les quiero ver vida. No decía que estén metidos en la cama. Bueno, pero si están metidos en la cama y tienen el computador, hasta allá llego yo. Hasta allá para dictarles. Bueno, la etimología de la palabra sucesión viene de un vocablo latino que se conoce como sucesio, sucesiones. ¿Por qué latino? Porque todo el derecho nuestro es romano, especialmente justiniano. Ustedes lo vieron. En las institutas de Justiniano está todo el derecho. Entonces aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra sucesión como proveniente del vocablo latino sucesio, sucesiones. La palabra sucesión tiene varios significados. Generalmente es la continuación de una persona o de una cosa en lugar de otra. Es decir, puede ser los bienes, como puede ser también sucesos, sucesiones, sucesión de hechos. Entonces, para lo que nos interesa a nosotros, sucesión es un conjunto de bienes, de derechos y obligaciones que se le transmiten al heredero, al legatario, porque a uno como heredero le transmiten lo bueno y lo malo. ¿Sí? ¿Qué tal que solo nos transmitieran lo bueno y no lo malo? Para proteger al heredero, que lo vamos a ver, se estableció el beneficio de inventario, porque es que antes uno recibía la herencia y si recibía 20 y mi padre había dejado deudas por 100, yo pagaba esos 20 más 80 de mi propio peculio. Pero entonces el beneficio de inventario le permite al heredero decir si recibo 20, hasta 20 pago. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que nos interesa a nosotros como sucesión es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles a los herederos o a los legatarios. La sucesión pues puede ser entendida como un modo de adquirir el dominio
Si nos vamos al Código Civil, si ustedes tienen Código Civil, si mal no estoy, es el artículo 673 del Código. 673. Acuérdense que Andrés Bello tomó varios códigos para hacer el Código de Chile y entre esos tomó el Código Civil prusiano y metió los modos de adquirir. Sí, el 673 dice: los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y prescripción. Entonces, dice el 673 de la adquisición de dominio, por estos dos últimos medios se tratará en el libro de la sucesión por causa de muerte. Entonces, la sucesión pues tiene su proceso, que entre otras se lleva el proceso, se abre el proceso en el último domicilio del causante. Entonces, la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio mediante el cual el patrimonio pasa íntegro a una persona llamada heredero o a una persona llamada causahabiente. Es decir, causahabiente significa con causa o con ocasión de la muerte. Entonces, la sucesión va íntimamente ligada al concepto de patrimonio. ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban por allá en kinder jurídico que estudiaron qué era patrimonio? Si se acuerdan, el patrimonio es ese conjunto de derechos apreciables en dinero. Toda cosa apreciable en dinero y sujeto a apropiación hace parte de un patrimonio. Entonces, las cosas, hay cosas y cosas, pero solo nos interesan las cosas apropiables y que sean valorables en dinero. Entonces, el patrimonio está compuesto por un activo representado por cosas que pueden ser corporales e incorporales. Acuérdense cuando vieron la materia. Incorporales, los derechos. Y cosa corporal, todo aquello que tiene cuerpo, que se puede tocar, cuitangui possus, decían los romanos. Y también comprende las obligaciones, que en otras palabras es el pasivo que deja el causante. El causante, los romanos le llamaron una forma muy elegante, el decujus. Decujus. Se escribe decujus. Decujus. Entonces, la sucesión es la transmisión de los bienes, derechos, cargas que un difunto, que una persona, que el causante deja a sus herederos. Es una universalidad, es decir, un conjunto de bienes. ¿Por qué universalidad? La sucesión no es un conjunto de bienes y derechos. Por eso se habla de sucesión, de universalidad, conjunto de bienes. Ese conjunto de bienes de conformidad con el artículo 2324 del Código Civil, 2324, 2339, 23. 2324, si la cosa es universal como una herencia, cada uno de los comuneros es obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. Entonces, aquí podemos decir que la sucesión es una comunidad, es una cosa universal, porque está compuesta de activos y pasivos. Entonces, los herederos son los continuadores de la persona del causante,
por consiguiente, subrogatarios de los derechos y las obligaciones del causante. Entonces, la sucesión, ¿qué es? Una universalidad jurídica. No llega a adquirir personería propia, es una comunidad universal, así se llama. Yo estoy aquí en camisa, me perdonan, yo me quité el saco, yo estaba con saco puesto, pero generalmente cuando dicto clases me quito el saco porque el saco molesta, estorba, y lo que se trata es de estar cómodo. Bueno. En toda sucesión por causa de muerte, porque la sucesión es un negocio mortis causa, en toda sucesión por causa de muerte se configuran unos presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos que debe haber en toda sucesión? Tiene que haber un causante. No me digan muerto, no me digan un finado, díganme causante, un decuyus. Tiene que haber unos herederos, tiene que haber un causaviente, tiene que haber asignatarios. Tiene que haber también un patrimonio en cabeza del causante y una relación jurídica entre causante y heredero o entre causante y causahabiente. Yo no sé si voy muy rápido porque es que una de las quejas de por ahí hoy de algunos alumnos es que los profesores están dictando la clase muy lento. Pues la velocidad la imprime uno, pero no por más veloz que sea uno, así se entiende más. Yo no sé, Vale, ¿cómo estás viendo? Si voy así o más rápido o más lento. Profe, no, yo considero que el ritmo al que vamos está bien ¿Está para bien? todos, diría yo, sí. Muy bien. Bien. Entonces, causante o decuyus, si quieren ser elegantes. Decujus es la persona natural, no la persona jurídica, la persona natural fallecida y que se abre la sucesión, se defiere la sucesión. Entonces necesitamos dos cosas. La existencia legal de la persona, hay que acreditarla. Y así como acreditamos la existencia legal, también acreditamos la muerte de la persona. Las personas jurídicas no son tenidas como causantes para efectos del modo de adquirir el dominio. Entonces, las personas jurídicas pueden ser causahabientes. Acordémonos cuándo se es persona. Discúlpeme, doctor, buenos días. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Perdóneme, doctor Altamar, muy buenos días para usted. Entonces, ¿Con ¿cuál es quién la hablo? diferencia entre causante? Ángela Castaño, doctor. Ángela, ¿cómo estás? Bien, Cuéntame. gracias, doctor. Doctor, entonces, doctor, ¿cuál es la diferencia entre causante y causaviente? Ah, Que ya. existen las dos palabras de una diferencia entre ambos. ¿Cuál es la Sí. diferencia, doctor? Yo puedo comprar los derechos hereditarios de alguien y yo no soy heredero. Entonces, soy causahabiente. Entonces, hay una causahabiente. Si tengo relación con la sucesión, si puedo abrir la sucesión. Por ejemplo, si soy acreedor, puedo abrir la sucesión. Entonces, yo soy causahabiente, no soy heredero. Entonces, causante es la persona fallecida. El muerto, la persona fallecida. Y entonces las personas jurídicas o morales pueden ser, como dije, causahabientes. Bueno, las personas físicas, nos acordaremos cuando estábamos viendo por allá en el artículo 90 del código, que dice que la existencia de la persona comienza al nacer. ¿Y cuándo se nace? Cuando se separa completamente la criatura del vientre de la madre y que sobreviva siquiera un instante.
Esto trae una serie de problemas terribles, porque se es persona y mientras no se corte el cordón umbilical, ¿qué es? Ese niño, esa criatura que está en el vientre, ¿es persona? No, según el código no. Se es persona cuando se nace y se nace vivo. Eso ha dado también pie a la clasificación de los hijos, si son legítimos, si son legitimados. Y entonces se dice que hijo legítimo, se toma la concepción, hijo legítimo es aquel que para el momento de la concepción los padres estaban casados, la madre estaba casada. Si la madre está casada, el hijo es legítimo. Si ese hijo nace y luego el matrimonio, el papá decide reconocerlo, entonces lo reconoce como hijo y entonces se convierte en una especie de hijo legítimo, se va a llamar legitimado. Pero bueno, yo no me quiero meter eso, es que cada tema trae problemas. ¿Ustedes vieron eso cuando vieron la materia de personas? Pregunto. Respuesta. Sí, doctor. Sí, señor. Sí, sí lo alcanzamos a ver, doctor. ¿Sí vieron la diferencia entre legítimo y legitimado? Sí, doctor, sí lo alcanzamos a ver. Bueno. Bien, entonces podemos pasar ese tema. Los derechos de la personalidad van a cesar con la muerte de la persona. Esos atributos o derechos de la personalidad, esos son, acuérdense ustedes, la capacidad de goce, el domicilio, la nacionalidad, el nombre, el estado civil, el patrimonio. Todo esto cesa con la muerte. Entonces, acuérdense que capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Es el atributo más importante de la personalidad. De modo que la situación jurídica de la persona frente a la familia y a la sociedad, hay derechos y obligaciones, pero también cesan los derechos de la personalidad y entonces nace la sucesión. También veremos un poco la sucesión del extranjero, porque así como la sucesión del colombiano se hace por las leyes colombianas, el extranjero fallecido dentro o fuera del territorio se somete a las mismas reglas de los nacionales que está previsto en los artículos 1053 y 1054 del Código Civil. Entonces, bien, la sucesión por regla general, por mandato del artículo 1012 del Código Civil, se abre en el último domicilio del causante. Pero eso es lo que dice el Código Civil y a mí me gusta ir al Código General del Proceso, que es el que ustedes están viendo o lo están estudiando. El Código General del Proceso en su artículo 22. Ojalá me sigan siempre que acudo a un código. Artículo 22, Código General del Proceso. Los jueces de familia conocen en primera instancia de los siguientes asuntos. Noveno, de los procesos de sucesión de mayor cuantía sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. Entonces se abre ante el último juez del domicilio del causante. ¿Quiénes intervienen en una sucesión? Pues obviamente la parte más importante es el causante. El causante
es quien da pie para el inicio de la sucesión. Se murió, entonces inmediatamente se abre la sucesión. ¿Quiénes entran? La familia y la sociedad. Las asignaciones son a título universal, como las herencias son a título universal, y a título singular, como son los legados. A nivel universal, y por eso hablamos del heredero universal, es aquel que sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Ahora es a título parcial, singular, el legatario. El asignatario a título singular se llama legatario y entonces sucede en una o más especies o cuerpos ciertos. Los autores todavía tratan de los ejemplos que se daban, como tal caballo, el caballo Rocinante, como tal casa. O puede ser 3 caballos, 3 vacas, 2,000 pesos, trigo, etc. Entonces, el heredero en términos generales representa al causante, porque es continuador de la persona. Lo que no ocurre con el legatario solamente recibe la casita o el caballo que le dan. Doctor, discúlpenme, pero me surge otra duda. Sí. Cuando vamos a hacer vamos a tener en cuenta esa masa sucesoral, usted me dice el caballo, esto, pero si por ejemplo el señor lo que tenía era la posesión, el usucapión, dentro de un bien inmueble, ese bien inmueble que como tal no tiene el dominio definido, ¿se puede incluir dentro de esa masa sucesoral? Y si Sí. se puede incluir, ¿cómo se incluiría? Ya. Bueno, el patrimonio herencial es el objeto de la sucesión por causa de muerte y es un modo de adquirir. Pero entonces es un modo de adquirir las cosas que ya están dentro del patrimonio de una persona. Entonces la posesión es una mera expectativa que no entra, digamos, como cosa. La sucesión por causa de muerte es el patrimonio del causante, es un atributo. En cambio, el proceso de pertenencia es un proceso que lo debe iniciar quien está en posesión y quien demuestra que es titular de esa posesión. Entonces habría que ver en un momento determinado cómo estaba la posesión del causante para ver si sus herederos tienen derecho a continuar con ese proceso de sucesión, el proceso de pertenencia. Es un proceso totalmente distinto a todos los demás, donde hay que demostrar la posesión pacífica, tranquila, ininterrumpida durante el lapso de tiempo que habla la ley, y entonces así pedirle al juez que me profiera sentencia mediante la cual me constituye el derecho de dominio. Entonces diríamos que el causante inició el proceso de pertenencia. Si ya habría que ver cómo está, si está reconocido o no está reconocido. Y entonces ahí podríamos decir que ese derecho se lo puede transmitir a los herederos. Entonces podrían continuar los herederos como personas naturales, no como personas jurídicas, y se continuar con el proceso de pertenencia. Es difícil llevar ese proceso así,
pero se logra muchas veces conseguir que el juez le dé al heredero el título que le correspondía al padre. Porque es que en el proceso de pertenencia hay que entrar a convencer al juez que yo soy el continuador y que yo por ende debo continuar con el proceso de pertenencia, la posesión. Doctor, buenos días. Buenos días. William Freddy Buitrago, un placer nuevamente saludarte, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Y encantado de nuevamente recibir clase. Muchas gracias. Hacía rato que no nos veíamos. Sí, señor, extraño su idoneidad. Muchas gracias, doctor. Una pregunta tiene que ver, pongamos el otro escenario, y es en el cual aquella persona que se cree con el derecho de esa posesión tendría que adelantar el proceso una vez el causante haya muerto. Ya si lo iba a hacer contra él, pues evidentemente entonces ya lo haría contra los herederos, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien. Sí. Era para precisar eso, ratificarlo. Pero no como persona jurídica, porque es que la asociación no es persona jurídica. No, como personas naturales, como en herederos, calidad de los herederos. Sucesores. Exactamente. Sí, señor. Pues son continuadores representantes del causante en relación con el patrimonio, en relación con la universalidad jurídica y en relación con los elementos pasivos y activos y pasivos que constituyen la herencia. Bueno. Las obligaciones, porque uno tiene derecho a lo activo, pero también está uno obligado al pasivo, las obligaciones. Cuando veíamos obligaciones, acuérdense ustedes, unas son transmisibles y otras no. El problema es el tipo de prestación, porque hay prestaciones de dar y prestaciones de hacer. Entonces, una prestación de dar es transmisible, pero si la prestación consiste, por ejemplo, en la confección de una mano de obra cuyo autor exclusivo es el causante, si la obligación del causante es la de pintar un cuadro o del ebanista de confeccionar un mueble y fallece sin concluir el trabajo, no pasa a los herederos, porque estos son de las obligaciones o de los contratos que ustedes vieron en Romano, que se llamó intuitu personae, en consideración a la persona. Entonces, si la obligación es pintar el cuadro o hacer un mueble y fallece sin concluir el trabajo, no pasa a los herederos y por consiguiente no se podría exigir la terminación de esta obligación. Hay obligaciones de no hacer que pueden ser transmitibles a los herederos, pero habría que tener en cuenta la naturaleza de la prestación. Bueno. Otro tema que se ve en este primer capítulo, el patrimonio herencial, ese va a ser el titulito, como objeto de la sucesión por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte como modo de adquirir, según el 673, tiene por objeto el patrimonio sucesoral. En la sucesión por causa de muerte, hablamos del patrimonio herencial. En cambio, en la sucesión por causa de muerte, el objeto es el patrimonio del causante. El patrimonio, acuérdense ustedes, es un atributo de la personalidad consistente en una universalidad jurídica constituida por derechos y obligaciones de carácter económico. Entonces, el patrimonio, repitamos, consta de dos elementos, uno activo, conformado por los derechos, y un pasivo, conformado por las
obligaciones. Yo tengo, no sé, yo trato siempre de recordar las materias ya vistas. Hay profesores que no, hay profesores que ya lo dan por hecho y no lo recuerdan. Pero yo en lo posible, y ese ha sido mi estilo, yo trato de recordar las materias vistas, porque a veces se han visto temas, otras no. Hasta ahora hemos dicho que la persona jurídica no es, que la sucesión, perdón, que la sucesión no es persona jurídica. Vamos a ver qué dice el código. Artículo 633, si mal no estoy. Se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia. Entonces, de conformidad pues con el 633 del Código Civil, la persona jurídica es una persona ficticia, diríamoslo así, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Algunos han llegado a sostener que la sucesión por causa de muerte participa de la naturaleza de la persona jurídica, es decir, que al fallecer el causante, el patrimonio herencial adquiere una capacidad jurídica autónoma y juzga que los bienes corresponden a la sucesión. No hay ningún texto en el código que califique como una comunidad. En cambio, existen numerosas disposiciones que la designan como sucesión, con lo cual se quiere significar la personalidad jurídica dotada por la ley misma. A veces se demora uno mucho viendo temas de derechos ya vistos. Bien. Andrés Bello, cuando hizo su Código Civil, pues lo primero que hizo, y esto no es calumnia, ¿no? Yo estaba en una conferencia que dictaba el doctor Fuello Laneri en Chile, y él dijo que Andrés Bello se había robado, así dijo, robado los apuntes y las conferencias del profesor Egaña de la época, creo que era ministro, y con esos apuntes empezó a hacer su código de derecho civil. Y luego entonces también tomó el Código Civil prusiano y el Código Civil austríaco y armó todo un batiburrillo, y ahí formó el famoso Código Civil chileno. Y ese Código Civil chileno es el que nosotros estudiamos. Esa es la herencia, nos llegó. Entonces, definitivamente, Andrés Bello lo coloca como modo de adquirir el dominio y lo pone aquí en el Código Civil en el 673. Y dentro de los modos de adquirir, ya lo vimos, está la sucesión por causa de muerte. La sucesión, pues, por causa de muerte es un modo de adquirir, ha dicho la Corte, que se realiza no de una manera instantánea, sino a través de varios hechos. La muerte del causante, ver si hay vocación hereditaria en los que van a aceptar la herencia,
Y un montón de situaciones más, si hay bienes baldíos, si hay accesiones. Bueno, yo no quiero meterme a analizar todo lo que estudió la Corte, principios que gobiernan la sucesión como título universal. Yo tengo aquí una sentencia. Bueno. ¿Cuántas clases de sucesión hay? El Código Civil en su artículo 1009 nos dice: si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se va a llamar testamentaria, y si en virtud de la ley, se va a llamar intestada o ab intestato. Claro, también que hay que aclarar que la sucesión de los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria y parte intestada. Eso también se puede presentar. Pero definitivamente o es testamentaria o es intestada. Testada o intestada. También le llaman, pues, en forma elegante, ab intestato. La sucesión ab intestato es la sucesión intestada. A veces la elegancia no se puede perder, la elegancia juris. Y la herencia, ¿qué es? Es una comunidad. Si miramos el artículo 23-22 del Código Civil, ustedes van siguiendo, ustedes tienen Código Civil, ¿cierto? ¿Sí lo van siguiendo o no? Uy, pero tengo 72. Sí, doctor. Tengo 72 mudos. No. No, Nada, doctor, ¿cierto? sí voy siguiendo, pero me parece que sí está rápido. Aquí estamos. ¿Muy rápido? Sí, para mí me parece que está rápido, o sea, voy correteada. Doctor, Bueno, entonces perdónenme la porque apreciación una de las de Ana advertencias que me dijeron, mira, se están quejando porque los profesores se demoran mucho. No, doctor, incluso a nivel personal tengo los dos códigos acá abiertos y me gusta tomar nota y no me, o sea, lo estoy haciendo a la carrera. No, entonces No gracias. sé los compañeros. Gracias. Doctor. No, por a permitirme ustedes. expresarlo. Me adhiero a título personal, doctor, con el comentario de Ana. Creo que, bueno, ya estoy acostumbrado a tu estilo, doctor, entonces creo que es muy rápido, un poquito más despacio. Gracias por la advertencia, porque una de las cosas que me dijeron, tú a veces te demoras mucho y todos no se están quejando, los profesores se demoran, tienes que ser rápido en las explicaciones. Y pues bueno, vamos a hacer. No, está bien. Vamos a digerirla, ¿no? Bueno. Gracias, doctor. Sí, mi doctor, sí, porque para nosotros es muy importante que nos quede el tema bastante claro. Perfecto. Por favor. Claro que sí. Para eso doctor, está. y es por una observación, porque en otras clases nos hemos limitado, hemos dejado pasar al docente limitándonos a que después vamos a la grabación. Y resulta que no se monta de manera inmediata, entonces nos quedamos 4 o 5 días y hasta para un parcial con los apuntes incompletos. Eso es. No, gracias. Doctor. Tienen toda la razón. Y sí, entre otras, entre otras, ¿cómo me están oyendo? No, le escucho perfectamente. No sé los compañeros si quieran expresarse, pero en mi caso le estoy escuchando muy bien. Gracias. Bueno, perfecto. Porque es que yo estoy por un micrófono diferente al de mi computador. No, doctor, se le escucha bien y el tema está quedando claro, pero sí estamos como corriendo para tomar los apuntes. Bueno, entonces, ok. Voy a tocar el tema de la comunidad herencial. Vístame rápido, pero despacio, doctor. Bueno. ¿Sí se acuerda del refrán, cierto? Sí, señor, cómo no. Bien, entonces,
había alcanzado a decir que en los términos del artículo 2322 del Código Civil, abramos todos el artículo 2322. A ver, ¿dónde está? Tiempo de abrirlo todos, 23, 22. Doc, buenos días, si quieres te ayudo. Bueno, eso es importante también. Artículo 22 del Código Civil. Fuerza probatoria de los instrumentos públicos, dice. Yorelis, disculpa, es el 2322 del Código Civil, cuasi contrato de comunidad. Eso. Ah, ya, gracias, Doc. Sí. Creí que lo ibas a leer, pero bueno. El 2322 nos dice que la comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasi contrato. Este es un tema también tan difícil, porque es que hoy una cosa es o no es contrato. Sin embargo, pues los casi contratos han desaparecido. Sin embargo, nuestro código todavía habla de cuasi contratos. Entonces, de acuerdo con eso, con el código, pues la comunidad herencial es una especie de cuasi contrato, casi contrato. O yo soy o no soy tu marido. Casi marido no. No, si me casé soy tu esposo, si no, soy otra cosa. Entonces la comunidad participa de la naturaleza de la comunidad herencial de conformidad con el artículo 2324. El 2324 del Código Civil dice: si la cosa es universal como una herencia, cada uno de los comuneros es obligado a las deudas de la cosa común como los herederos en las deudas hereditarias. Entonces, la comunidad presupone la cosa en común entre varios comuneros sin que se haya pactado sociedad. Entonces, la herencia es una comunidad sobre una universalidad de bienes dividida la herencia pues en bienes muebles, bienes inmuebles. Y entonces la herencia se divide en los adjudicatarios y ellos son responsables de los bienes que hayan recibido en la partición y de las deudas que se les haya asignado a ellos. La herencia o sucesión es una comunidad universal. No obstante, la herencia forma una unidad patrimonial, pero que no tiene personalidad propia. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que al carecer de personalidad propia, no goza de capacidad para ser parte. O sea, para ser sujeto de derecho. Porque es que, aclaremos, la capacidad para ser parte solo corresponde a las personas naturales o jurídicas, a los sujetos de derechos y obligaciones. Entonces, la comunidad herencial. Pero doctor, es que muchas veces se demanda la sucesión. Sí, cuando se demanda la sucesión, la parte demandada está constituida por todos los herederos y la parte
demandante o actora, como dicen algunos, lo está por los herederos o el heredero que pide la comunidad. Y entonces hablamos de sucesión, pero realmente es un término que no está bien traído. Los herederos pues son personas físicas. Hay otro tema que es importante, que es la comunidad herencial y la llamada sociedad conyugal. Acordémonos cuando vimos familia, por allá el artículo 100 del código. No. No es el artículo 100. Hay un artículo, ahorita me está fallando la memoria, que dice que el matrimonio forma, por el hecho del matrimonio, se contrae una sociedad de bienes entre los cónyuges. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo no me acuerdo. Doctor, el artículo 113, buenos días. Entonces ese no es el 100, sino el 113. Hola, qué buenos, son rápidos. Uy, son muy juiciosos. ¿Y así eran cuando fueron alumnos míos? Pero el 113, perdón, doctor, habla que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. No es ese, es otro según lo que indicas que el contenido es diferente, ¿no? Dentro de los efectos jurídicos de dicho matrimonio, ¿no? Sí. En el 115 tenemos que es la validez y efectos del matrimonio. Sí. Y en el 180 habla sobre la sociedad conyugal. ¿Sí? Ese. Y en el segundo inciso dice del 115, tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados. No, ya es el 180, sí, tienen toda la razón. ¿Quién fue la que en buena hora me ayudó? El compañero Wilson, profe. Ah, Wilson. Muy Sí, bien, doctor. Wilson. Felicitaciones, gracias. Sí, señor. Es que el 180 habla de la sociedad conyugal. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Sociedad de bienes entre los cónyuges. O sea, hay una sociedad patrimonial de bienes. Entonces, lo perteneciente a la sucesión de los herederos, decimos pues que hay una sociedad, una comunidad herencial y hay una sociedad conyugal. ¿Qué bienes entran a la sociedad conyugal? Acordémonos los famosos, como se forma una sociedad, entonces lo que entre a título oneroso pertenece por igual 50 y 50. 50 para él, 50 para ella, a título oneroso. Lo que entre a cada quien a título gratuito es de cada quien. Entonces, si mis suegros mueren y dejan una fortuna, yo no me voy a alegrar de eso porque yo no voy a recibir un peso de eso. Quien va a recibir es mi esposa por ser hija, por ser heredera. Y esos bienes que ella recibe seguirán siendo de ella
mas no entran al matrimonio, no entran a la sociedad conyugal. Entonces yo no puedo decir, uy, soy millonario, soy rico. Como yo decía en clase, la gracia del marido está en convencer a la esposa que esos bienes los meta dentro del matrimonio. ¿Cómo? Vendiéndolos y adquiriendo otros. Entonces el marido tiene una posibilidad y le dice, ve mi amor, ¿por qué no vendes esa finquita? Te va a dejar es puros gastos. En cambio, si tú la vendes, con esa platica te puedes comprar el penthouse que tanto te gusta. Entonces ella va y vende la finca y compra. En el momento en que compra, ese bien ya entró a la sociedad conyugal. Ya me hizo a mí el favor, me metió a mí ahí con el 50% porque entró a título oneroso. Esa es la habilidad del marido, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Está bien el consejo? Bueno. Pues debería ser para una también el consejo. Gracias, profe. Sí, está bien, es cierto, sí. Bueno, entonces... Pero doctor, perdón, interrumpo. Sobre sí. ese particular hay que hacer una precisión. Si ella lo deja contenido explícitamente en la escritura, de dónde procedían los recursos para la compra de dicho apartamento o inmueble, que procedían de una herencia, evidentemente que ya ahí el esposo no tendría ningún derecho. Pero ella dice que los recursos provienen. Ella lo que tiene que decir es que con esos recursos va a adquirir. Esa es la claridad que debe hacer ella. Perfecto, sí. Señor notario, con la venta de la finca que me dejó mi mamá en la sucesión, con esa venta, con esos dineros, vamos a comprar este inmueble. Entonces ahí sí entra la sociedad conyugal, porque es a título no, a título de compra, a título de contrato oneroso, porque no continuaría ahí la sucesión. Ahí muere la sucesión. Pero los frutos, o sea, pero lo que produzca la finquita sí entra en la sociedad conyugal. Sí, por supuesto, entra la sociedad conyugal. Bueno. Yo no les he dicho qué libros suelo yo consultar, ¿cierto? A mí me gusta Pedro Lafón Pianeta. Pedro Lafón Pianeta. Me gusta también, sigo mucho también a este profesor que les voy a mostrar el libro, Roberto Suárez Franco. Habla de la sucesión también, pero ambos fueron magistrados de la corte. Pedro Lafón sacó pues unos libros grandotes. Este es un libro de mejor trajín. Y hay otro libro con el que yo estudié sucesiones que me gusta mucho, que es Hernando Carrizosa Pardo. También fue magistrado y él murió también. Bueno. Pero la herencia, ¿qué es? La herencia es un derecho real de herencia. Doctor, yo tengo un libro de Valencia Sea que es muy bueno también. Muy bueno, maravilloso. Y el de Fernando Vélez también es muy bueno. Bueno, Fernando Vélez, esas son obras clásicas.
Vamos a ver. Hay unos temas que son muy largos. Por ejemplo, la posesión de la herencia. Entonces, la posesión de la herencia y hay la posesión legal de la herencia. Y los que les gusta acudir a autores extranjeros como a los Massot, en las obras de los Massot encuentran ustedes un término que se escribe saisine, la saisine del derecho civil francés. La saisine francesa y la saisine nuestra. Entonces, cuando se entra en posesión, pues porque se hablaba antes de la posesión efectiva y eso ya desapareció, se quedó abrogado, ya derogado. Se entra en posesión en el momento de la muerte de el causante. Y la posesión efectiva, si ustedes lo encuentran en libros, no la estudien, porque es que por mandato del artículo 626 del Código General del Proceso, eso quedó derogado. Bueno, la sucesión pues se abre, como hemos dicho, ante el juez del último domicilio del causante. Disculpe, profe, ¿me puede repetir el artículo del Código General del Proceso que derogó la posesión efectiva? Dije el 626, creo que fue que dije. 626. Listo, vale, profe, gracias. 626. Entonces, ¿qué es la apertura de la sucesión? Eso fue un tema muy discutido, pero Lafon, Somarriba, qué sé yo, tantos autores, para Lafon Pianeta, la apertura es un hecho jurídico. Según Carrizosa, que yo estudié por Carrizosa Pardo, también es un hecho jurídico. Ese hecho jurídico, ¿por qué es importante? Ese hecho jurídico de abrir la sucesión es importante porque habilita a los herederos a tomar posesión. Entonces, es a partir de ese momento que da nacimiento los derechos que la ley o el testamento confiere a los herederos. Entonces, es la muerte del causante el hecho fundamental que conduce a la transmisión de los bienes a los herederos. Allí se opera una especie de consolidación, que es lo que hay que entender, entre el activo y el pasivo. Y eso le permite al heredero determinar cuáles son o cuál es el monto de sus derechos económicos en la sucesión de su causante y también cuál es el valor de las obligaciones. Entonces, la apertura es un hecho jurídico
consecuente al fallecimiento del causante y justificable de la transmisión del patrimonio. ¿Qué dice el artículo, si mal no estoy, del 10.12 del Código Civil? Ese artículo del Código Civil nos dice que la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte. Se abre al momento de su muerte en su último domicilio. Y el Código General del Proceso, artículo 23, si mal no estoy. Ese artículo, cuando ustedes estudiaron Derecho Procesal, vieron que se llama fuero de atracción. Artículo 23, fuero de atracción. Cuando la sucesión que se esté tramitando sea de mayor cuantía, el juez que conozca de ella y sin necesidad de reparto será competente para conocer de todos los juicios que versen sobre la nulidad y validez del testamento, reforma del testamento, desheredamiento, indignidad o incapacidad para sucesor, petición de herencia, reivindicación por el heredero sobre cosas hereditarias, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas normas están de acuerdo, como dije, con el código, con el artículo 10.12 del Código Civil, que dice que la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en el último domicilio del causante. ¿Qué medidas preventivas se pueden impetrar? La apertura de una sucesión como es el hecho ese originario, la transmisión del patrimonio del causante a los herederos, ocasiona que el titular de un patrimonio deje de ser sujeto de derechos y obligaciones. Todo eso se extingue por su muerte, pero eso pasa a otras personas, a sus herederos, de modo que la plática y las deudas también pasan a los herederos. Los derechos representan un beneficio de carácter patrimonial, mientras que las obligaciones son una carga. Entonces, los causavientes, que no son los herederos, de una persona adquiere un interés jurídico de tipo económico patrimonial y que desde un principio quiere que se le respete y se le defienda. Entonces hay una serie de medidas preventivas que pueden impetrarse en el proceso de sucesión. Dispone el artículo que yo tengo por acá, mi Código Civil, que es grandote y es difícil de manejar. Pero yo les doy la norma. Dispone el artículo 12.779 del Código Civil. Busquémoslo. Estamos hablando de las medidas preventivas y vamos a hablar de una medida que se llama guarda y aposición de sellos, una medida preventiva. Entonces dispone el artículo 12.779 del Código Civil que yo no estoy leyendo el código, ¿no? Sino que lo estoy recordando. El 12.779 dice que desde el momento de abrirse una sucesión, todo aquel que tenga interés real o que presuma que puede tener interés, puede pedir medidas preventivas. Por ejemplo, puede pedir que los muebles y los papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello hasta que se proceda a hacer el inventario solemne de los bienes hereditarios.
Ah, pero ¿cómo se hace con los bienes muebles? Entonces dice el código que no se guardan bajo llave los muebles domésticos, sino que se forma una lista de ellos. Y la guarda y aposición de sellos debe hacerse por ministerio del juez. Ah, doctor, y si los bienes se encuentran en lugares distintos, pues miremos el siguiente artículo, el 1280. ¿Alguien quiere leerme el 1280, por favor? Sí, Claro, profe, doctor, aquí. por favor. Doctora, escúchame, una precisión. Se debe hacer dentro de los 30 días siguientes, ¿no? A la difusión del causante. Sí, eso vamos a ver, esos 30 días, ¿para qué son? ¿Ok? Eso es un tema que yo tengo más adelantico. Sí. Pues, incluso esto de embargo de bienes, usted me hace pensar, antes de la apertura del proceso de sucesión, cualquier persona de las que enumera el artículo 1312 del compañero, ahí hay que meter al compañero permanente del causante y que acredite interés. Ese compañero o compañera permanente puede pedir el embargo y secuestro de los bienes del causante. Y entonces con eso se forma el haber de la sucesión. Y hay una práctica de secuestro de bienes, ¿no? pero había dicho pues que se pone guardas y sellos. ¿Cómo se imponen o cómo se procede para la aposición de sellos? La solicitud que hace el titular tiene que adjuntar la prueba de la muerte del causante. Ustedes saben que se prueba con el registro civil de defunción. En esa petición de aposición de sellos se debe determinar con precisión los bienes y el lugar donde se encuentran. ¿Qué dice el 476 del Código General del Proceso? Artículo 476, profe. Guarda y aposición de sellos. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la defunción del causante, toda persona que pruebe al menos sumariamente su interés efectivo o presunto en el proceso de sucesión podrá pedir que los muebles y documentos del difunto se aseguren bajo llave y sello. A la solicitud se acompañará la prueba de la defunción del causante y en ella se indicará el lugar donde se encuentran los bienes. Son competentes a prevención para estas diligencias el juez que deba conocer del proceso de sucesión y el juez municipal en cuyo territorio se encuentren los bienes. Si la solicitud fuere procedente, el juez decretará la medida y señalará fecha y hora para la diligencia que se practicará dentro de los 2 días siguientes. De conformidad con el Código General del Proceso, con el 476, ¿cierto? Inciso 4. Sí, señor. Eso es lo que contempla el artículo 476. Bueno, entonces, para esa práctica y aposición de sellos, ¿cómo debe proceder el juez? Primero, tiene que hacer una lista de los muebles domésticos, pues, de uso cotidiano. Los demás los deja en poder de su tenedor si los hubiere, porque es que no vamos a decir tantas cacerolas, tantas ollas, ¿no? Entonces, muebles domésticos de uso cotidiano. Bueno, entonces ahí sí podría ser la lavadora, podría ser la nevera, porque ya les digo, la cacerola, el calderito es el... Segundo, tiene que hacer una relación de los libros de cuenta y de los documentos que encuentre.
y tiene que hacer meterlos en una cubierta, en un sobre que va a cerrar y sellar. Esos documentos se le mandan al juzgado para su conservación y custodia. Ahora, si tiene llaves, debe cerrar con llave las puertas de las habitaciones, los locales donde haya muebles. ¿Para qué? Para la guarda de los bienes muebles. Y pondrá en ese sobre el sello del juzgado. Ordenará también depositar las joyas, todos los objetos preciosos que se encuentren. Y puede dictar, incluso decretar el secuestro de esos bienes. Que se encuentran dineros, sí. Entonces se va a consignar en la cuenta del juzgado de depósitos judiciales el dinero que encuentre. Aquí hay algo difícil hoy de aceptar, ¿no? Dice que dispondrá que por la policía se custodien los bienes muebles dejados bajo guarda y sello. Ay. Bienes muebles. En esos bienes muebles puede haber bellezas que se pueden perder. ¿Por qué? El diablo es diablo. Y entonces se extiende un acta que la firman los que hubieran intervenido según el Código General del Proceso, artículo 477, numeral octavo. ¿Qué dice ese artículo 477? Profe, el numeral octavo del artículo 477 dice: si al practicarse la diligencia se presenta oposición para resolver sobre su admisión, se aplicará lo preceptuado en los numerales 1 y 2 del artículo 596 y si se admite, se dejarán los bienes en poder del opositor como secuestre de ellos. Eso. Bueno. Entonces se pueden decretar, pedir como medidas el embargo y secuestro de bienes. El secuestro se lleva de conformidad con el 480 del Código General del Proceso. Miramos el 480. Doctor, perdón, un comentario que creo muy pertinente sobre el artículo 476. Entonces, esta disposición asigna evidentemente la competencia simultánea a dos autoridades judiciales a prevención, ¿no? Teniendo en cuenta el fuero de atracción. Sí, claro. Previsto en el artículo 23, 2, numeral 2. Y la urgencia, ¿no? De la práctica de las medidas cautelares. Pero el juez se agarra es del 476, que dice que el juez decretará la medida señalada, señalará fecha y hora para diligencia y que se debe practicar dentro de los 2 días siguientes a ese auto. Entonces, bueno, entonces estamos en el embargo y secuestro. Entonces, para el secuestro aplicamos el 480, ¿cierto? ¿Qué dice? Es muy largo. Artículo 480, embargo y secuestro. Aún antes de la apertura del proceso de sucesión, cualquier persona de las que trata el artículo 13-12 del Código Civil, el compañero permanente del causante que acredite siquiera sumariamente interés podrá pedir el embargo y secuestro de los bienes del causante, sean propios o sociales, y de los que formen parte del haber de la sociedad conyugal o patrimonial que estén en cabeza del cónyuge o compañero permanente. Para la práctica del embargo y secuestro, el juez, además de lo previsto en las reglas generales, procederá así. Primero,
Al hacer entrega al secuestre, se cerciorará de que los bienes pertenezcan al causante, cónyuge o compañero permanente y con tal fin examinará los documentos que encuentre o se le presenten e interrogará a los interesados y demás personas que asistan a la diligencia. Segundo, si los bienes se encuentran en poder de persona que los tenga por orden judicial, se abstendrá de practicar el secuestro. Tercero, si se demuestra que las medidas decretadas recaen sobre bienes propios del cónyuge o compañero permanente, se abstendrá de practicarlas. Si ya hubieran sido practicadas, el interesado podrá promover incidente para que se levanten. Cuarto, si hubiere bienes consumibles, en la diligencia autorizará al secuestre para enajenarlos. Quinto, en acta se relacionarán los bienes entregados al secuestre. También podrá decretarse el embargo y secuestro después de iniciado el proceso de sucesión y antes de proferirse la sentencia probatoria de la partición. Bien, gracias. Bueno. ¿Qué bienes pueden ser objeto de las medidas cautelares? Yo tengo que decir que el doctor Hernán Fabio López Blanco fue compañero mío de estudios en la Universidad Externado de Colombia. Nosotros cariñosamente le decíamos el monito guau guau. Porque yo me acuerdo que era un hombre delgadito, hoy es gordo, y era un muchacho bien parecido, y era tumbalocas de la universidad, entonces decíamos el monito guau guau. Según el artículo 1279 del Código Civil, lo vamos buscando. Según este artículo, podrán ser objeto de guarda y aposición de sellos los bienes muebles y papeles de la sucesión. Mi compañero de estudio Hernán Fabio dice que no. Él sostiene que la guarda y aposición de sellos solo obra para los bienes muebles dejados por el causante y que para los papeles debe mandarse el secuestro inmediatamente. Ese digamos que es la diferencia que habría con el único pues que difiere de esto que es Hernán Fabio, porque todos los demás sí dicen que en materia de objetos de medidas cautelares debemos estarnos previsto a lo dispuesto por el 1279 del Código Civil, la guarda y aposición de sellos. ¿Y cuándo termina el secuestro? ¿Qué dice el 580 del Código General? No, perdón, 481 del Código General del Proceso. Artículo 481, terminación del secuestro. Eso. El secuestro terminará, primero, cuando por orden del juez deban entregarse los bienes al administrador de la herencia adyacente. Segundo, cuando por decreto judicial deban entregarse los bienes a una albacea con tenencia de bienes. Tercero, cuando se ordene entregar los bienes a heredero, cónyuge o compañero permanente sobreviviente reconocidos en el proceso como tales. En estos casos, si el secuestre se negare a hacer la entrega, se procederá a ella con intervención del juez, sin que puedan admitirse oposiciones ni derecho de retención. Esto dice. Gracias. Hemos oído hablar con frecuencia, la gente habla de la delación de la herencia. La palabra delación viene del verbo latino fero, feres, ferrer, que significa dar, ofrecer, engendrar, producir. Y según los términos del 1013 del Código Civil, la delación, ¿qué es? Es el actual llamamiento de la ley
a aceptarla o repudiarla. Sobre eso, pues, los autores se han agarrado de las mechas. Hay la posición contraria, la tiene Carrizosa Pardo, porque dice que esos son instituciones distintas. Pero el artículo es muy claro, que es la delación, es el llamamiento de la ley para aceptarla o para repudiarla. Es que toca decir, pues, que toca aceptarla, y la acepta uno, bueno, con beneficio inventario, pero la muerte no extingue las obligaciones del causante y el heredero debe satisfacer las obligaciones que sobrevivan. Ahora, ¿el heredero es causante? No, no es un tercero. Es su sucesor. Es la continuación de todos los derechos y de las obligaciones transmisibles. Ya en este punto, pensamos que el asignatario tiene lo que se llama el derecho de opción. ¿Qué es el derecho de opción? El derecho de opción, ese derecho que se radica en cabeza del heredero o de su representante legal, porque el heredero puede estar representado. Entonces, el ejercicio del derecho de opción lo tiene el heredero o el representante. ¿Para qué? Para que una vez ocurrida la delación de la herencia, pueda optar por una de estas dos situaciones. Puede aceptar la herencia o puede repudiarlo, entendiendo por repudio rechazar. Rechazar. En este momento pienso en la época del derecho romano, sí, cuando la mujer cometía adulterio. Perdón, porque yo tengo que referirme solo a la mujer, porque el delito de adulterio lo cometían solamente las mujeres, los hombres no. ¿Y por qué razón? Porque los hombres eran los que hacíamos las leyes. ¿Qué es adulterio? Adulterio para la época del derecho romano es la relación sexual con un hombre distinto a su legítimo esposo. Entonces, la mujer soltera que tiene relaciones sexuales con un hombre que no es su esposo, comete el delito de adulterio. Y aquí yo hago un paréntesis. Cuando Isabel, la prima de la Virgen María, cayó embarazada, la Virgen se fue a saludar a su prima Isabel o Elizabeth, porque ese hecho era extraordinario, porque Elizabeth era una mujer mayor, como que era una mujer de 86 años, que a los 86 años salió embarazada. Pero ese no es el hecho es que María regresa de esa visita, pero regresa embarazada del Espíritu Santo. Ay. Ella regresa embarazada del Espíritu Santo. Es decir, embarazada por un hombre distinto de su marido. Porque ¿quién la embarazó? Por eso José le pregunta a María, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y entonces ella le dice, mira, él se llama Espíritu Santo.
Entonces el problema para José tiene que divorciarse de María por adulterio, por el delito de adulterio. Y entonces el rechazo lo llamaban ellos repudio. Entonces José repudió a María y le dio una carta de repudio. ¿Qué le correspondía a José? Denunciarla ante las autoridades por adúltera, porque la mujer adúltera era condenada a morir a punta de piedra, es decir, lapidada. Y entonces está José en ese momento en que la repudia, pero tiene que denunciarla. Y si creemos en la Biblia dice que el ángel se le apareció en sueños y que le explicó el asunto y dijo que entendiera que María no le había puesto los cachos, que el embarazo era sobrenatural. Y entonces de esa manera José la recibe nuevamente en la casa y no la denuncia en forma pública. Ese pasaje nos lleva a otro pasaje en que está nuestro Señor, está Jesús jugando en la arena haciendo dibujitos y se le acercan unos personajes, unos hombres, para ver qué decía Jesús y le dicen, mira, ahí viene María, la de Magdala. María Magdalena María es la de Magdala. Y entonces, ¿por qué le llaman la atención a Jesús? Porque es que generalmente las mujeres de Magdala eran prostitutas. Es como esa forma injusta, pero injusta que yo no comparto. Es que las pereiranas son de eso. No, hombre, eso es injusto. Entonces, en aquella época decir que las de Magdala eran prostitutas. Entonces, le dicen, Señor, mira, ahí viene María, la de Magdala. ¿Qué quisieron decirle? Mira, ahí viene la prostituta. María, que ha tenido relaciones sexuales con hombres distintos a su legítimo esposo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Linda respuesta. Aquel que se considere libre de culpas, que le lance la primera piedra. Eso, qué forma tan linda, ¿no? Es decir, no solamente la profundidad de las respuestas, sino que eso nos da a entender que Jesús conocía muy bien la ley, la conocía divinamente. Bueno, entonces, ¿sí conocían esos episodios o no? Sí, doctor. ¿Sí lo conocían? Bueno, óigame, yo hago comentarios así, si no les gusta, pues no lo hacemos, pero creo que enriquece la clase. ¿Ustedes qué opinan? Son metáforas muy pertinentes, doctor, porque tienen que ver. Estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Yo personalmente no la conocía. Gracias, Sí, doctor. sí, la de que prueban al Señor, prueban la exactitud, la rectitud de Jesús. Jesús no dice, sí, maten la piedra, no, Señor. Ustedes, hombres, que son tan adúlteros como nosotros, si uno de ustedes se considera que no es adúltero, pues que le lance la primera piedra. Y parece que hoy hay algunos países en que todavía se tienen esas leyes y hay mujeres condenadas a lapidación por el delito de adulterio. Y ese delito de adulterio ya lo cometemos tanto hombres como mujeres. Y ya más que delito, pues es un pecado, no un acto contra la propia religión. Bueno, entonces yo decía que la opción que tiene el asignatario para aceptarla o repudiarla, pues una vez que se presenta la delación de la herencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1282 del Código Civil,
el asignatario tiene una de estas dos opciones. O acepta la herencia o la repudia. Pero hay que decir, de conformidad con el artículo que sigue, con el 1283, que solo se puede aceptar la asignación después de que se ha deferido. O se puede repudiar con posterioridad a la muerte de la persona de cuya sucesión se trata. Bien, entonces tenemos dos opciones: aceptar o repudiar la herencia. ¿Quiénes tienen capacidad para ejercer el derecho de opción? Si volvemos a mirar el artículo 1282 del Código Inciso Segundo, solo quienes tienen la libre administración de sus bienes pueden aceptar o repudiar libremente. Ahora, quienes no la tengan pueden ejercerlo a través de su representante legal. Siempre nos gusta preguntarnos ¿y qué plazo tenemos? Si ustedes miran con cuidado los artículos 1282 y 1283, el código no le fija al heredero un plazo perentorio para que manifieste su voluntad de aceptar o de repudiar. Entonces, queda sometido a lo que se llama la prescripción extintiva, de que trata la ley 791 del año 2002, por allá artículo primero de esa ley. ¿Cuál ley, perdón, doctor? ¿Qué ley? ¿Me la reiteras, por favor? Sí, señor. La ley 791 del 2002, artículo primero. Bueno. Habíamos dicho que el derecho de opción solo puede ejercerse una vez que se ha deferido la asignación. Es decir, después de la muerte del causante, como lo dispone, como vimos, el 1289 del Código Civil, en concordancia con el artículo 492 del Código General del Proceso. Requerimientos herederos para ejercer el derecho de opción y el cónyuge o compañero sobreviviente. ¿Ya lo encontraron? Sí, doctor. Sí, señor. 492. Por favor, léelo. Bueno, doctor. ¿O si hay algún compañero que desee leer? Artículo 492. No, Requerimiento. Tu voz es muy bonita, es femenina. Yo sí prefiero la voz femenina. Porque las otras tienen bigote, ¿sabes? Ok. Artículo 492. Requerimiento herederos para ejercer el derecho de opción y al cónyuge o compañero sobreviviente. Para los fines previstos en el artículo 1289 del Código Civil, el juez requerirá a cualquier asignatario para que en el término de 20 días prorrogable por otro igual, declare o si acepta o repudia la asignación que se le hubiere deferido, y el juez ordenará el requerimiento si la calidad del asignatario aparece en el expediente o el peticionario presenta la prueba respectiva. Listo. De la misma manera. No, listo. Es que estamos viendo términos. Gracias por leerlo. Entonces, decíamos que el derecho a opción solo puede ejercerse una vez que ha sido deferida la asignación, es decir, después de la muerte del causante. Y que con el artículo 492 que Valentina acabó de leer, Código General del Proceso,
cualquier asignatario goza del derecho a demandar ante el juez competente al asignatario negligente o renuente para ejercer su derecho de opción. ¿Para qué? Para que lo obligue a aceptarla o repudiarla. Esa misma disposición, el 492 del Código General, le fija al demandado, al asignatario demandado, como vimos, un plazo de 20 días subsiguientes al de la presentación de la demanda para formular su declaración si acepta o si repudia. Ese plazo puede ser ampliado por el juez hasta por 20 días más. Aquí lo dice el 1289, un poquito más adelante. Lo puede ampliar. El 492 del Código General del Proceso aclara que el juez requerirá a cualquier asignatario para que en el término de 20 días prorrogable por otro igual. ¿Sí ven? 492 del Código General. El juez requerirá a cualquier asignatario para que en el término de 20 días prorrogable por otro igual declare si acepta o si repudia la asignación que se le hubiere deferido. Y de la misma manera se procede respecto del cónyuge o compañero sobreviviente que no haya comparecido al proceso. ¿Para qué? Para que manifieste si opta por gananciales o porción conyugal o marital, como aclaran unos. Y todo esto se extiende al compañero de la pareja. Bueno. Entonces, ¿la acepta o la repudia? ¿Qué es la aceptación? Pues tenemos que decir con los autores que ya vimos que la aceptación es un acto jurídico, puro, simple, indivisible, por medio del cual se asume el carácter de heredero una vez que se ha deferido la herencia. ¿Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente? Diríamos que la aceptación debe hacerse personalmente o por apoderado después de deferido. Entonces, sabemos que se puede hacer a través de un representante legal. ¿Ya estamos en tiempo o no? Faltan 5 minutos, doctor. Sí. Son las 9:55. Ustedes a mí me dicen si nos vamos las 2 horas exactas o si terminamos. Bueno. Pues, profe, depende del tiempo que nos dé el profesor, ¿no? El otro para iniciar y esas cosas. Sí, profe, eso le iba a comentar. Yo creería que es prudente finalizar 5 minuticos sobre esta hora para que nos dé el tiempo de conectarnos debido a que, digamos, hoy en la mañana varios compañeros tuvieron inconvenientes para ingresar a la reunión. Entonces, como estos 5 minutos prudenciales para que nosotros también hablemos con el otro profesor y saber él hasta qué hora nos va a permitir el ingreso a la clase. Es que les hago esta pregunta porque yo he sido profesor presencial y la clase esta virtual yo la he tenido como alergia porque la verdad es que yo no manejo mucho el computador y entonces para esta clase presencial me tocó hacer un curso y realmente a mí me gusta más la clase presencial que la clase virtual. En la clase presencial, pues uno suspende faltando un cuarto. Y en esta, pues uno dice, bueno, si será el cuarto. Parece que sigue lo mismo, ¿no?
para que ustedes tengan tiempo de acondicionarse para la siguiente clase. ¿Estamos con esa norma o no? Sí, señor. Muchas Sí, gracias. doctor. A título personal Sí, hablo. sí, señor. Gracias. Está Porque- perfecto. Muchísimas gracias. Porque el que quiera hasta las 10 en punto, yo estoy obligado. Pero puedo suspender un cuarto antes o 10 minutos antes. Yo ¿Vamos? creería, profe, que Ay, sí, de doctor. 10 a 5 minutos está perfecto. Es que el módulo pasado sí nos sucedía que la profesora a veces finalizaba incluso sobre las 10:02 y el otro profesor daba tiempo hasta las 10:05, 10:10, entonces era un poquito caótica la situación. No, Pero con un margen de 10 a 5 minutos antes de las 10 de la mañana, yo creería que está perfecto para es que nosotros. necesitamos tiempo para ir al baño a hacer la chita. Hay que ir al baño. Se puede uno tomar un cafecito, ¿cierto? Bueno, muchachos, me place mucho Sí, saludarlos señor. y que tengan un feliz día mañana por este mismo canal y estas mismas emisoras. Bueno, pues, chao, chao. Doctor, mañana, buenos profesor, días y muchas gracias. Mañana Dale, profesor, muchísimas gracias. Un feliz día. a ustedes. Gracias, Gracias. doctor, y compañeros igualmente. Es muy amable. Gracias, Feliz doctor. día. Gracias, Feliz día. doctor. Gracias. Profe, para recordarte que si no se te vaya a olvidar, enviarme las listas para yo poder actualizarlas y saber realmente qué número de personas tenemos en la clase. Sí, correcto. Yo no sé si Claudia Altamar, mi hija mayor, tiene tu correo. No, señor, ya se lo envío vía WhatsApp para que ella pueda Perfecto. hacerme llegar las listas. Ok, magnífico. Así quedamos. Un abrazo. Vale, profe, un feliz día. Bueno, gracias igualmente. Gracias, doctor. Feliz día. Bueno, gracias. Bueno. Sí, terminé por aquí, ¿salgo? Sí. Finalizar la